todo es espiritual y vemos cómo Dios empieza a consolar, a tranquilizar, a poner paz en sus corazones, aunque no entendamos, aunque tengamos miles de preguntas, Dios pone paz en el corazón de cada uno. Entonces por eso este grupo es tan valioso, porque no es solamente recibir la palabra, sino hacer lo que tenemos que hacer. Y una oración, el Señor me puso, y les quiero compartir esto después de orar, lo que el Señor puso como función de nosotras también como grupo de mujeres ejemplares, es la oración por nuestros familiares. ¿Cómo llegar con esa oración poderosa a que Dios se manifieste? Entonces quiero orar y mostrarles, de una vez les digo que es en número 6. En número 6, si van buscando, yo voy orando. Espérate a ver. Número 6. 22. Del 22 en adelante, donde dice bendición sacerdotal. Entonces vamos a orar y vamos a poner esta reunión en manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por este momento que nos permites entrar a tu presencia en unidad, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo hablar, Señor, porque somos tus hijas, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y podemos ponernos de acuerdo, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para decirte, Señor, que necesitamos más de ti, que necesitamos una palabra tuya para ser sanas, que necesitamos una palabra tuya para edificar a otras personas, que necesitamos, Señor, sentir tu presencia, hablar de ti, bendito Dios, porque tú eres el único que tienes palabra de vida eterna, tú eres el único que nos guías, que nos orientas, porque tus palabras, Señor, son como esa lámpara a nuestros pies, que nos muestra la verdad, que nos muestra el camino, que nos muestra, bendito Dios, para qué estamos aquí en la tierra, Dios Todopoderoso. Gracias por esta reunión, gracias por este grupo de mujeres maravillosas, Señor, en donde tú las has bañado con tu sangre, donde tú las has perdonado, donde tú las has levantado, donde tú has puesto, bendito Dios, tanto el querer como el hacer, para crecer en Cristo, para madurar en Cristo, para fortalecer nuestros huesos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, y poner cada pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, porque somos tus hijas, Señor, siervas tuyas que queremos es hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por la vida de cada una de nosotras, gracias por el esposo que nos has dado, los hijos, los nietos, los sobrinos, los primos, los padres, gracias por nuestros vecinos, gracias por cada cosa que nos permites vivir, Señor, porque es una oportunidad, Señor, para decirte, bendito Dios, que tú estás con nosotros y que tú nos guías, que tú nos enseñas, que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y aunque estemos, bendito Dios, padeciendo dolores o ocasiones, bendito Dios, circunstanciales, en el nombre de Jesús sabemos que tú eres más poderoso, que mayor es el que está en nuestro corazón que el que está en el mundo, que bendito Dios, todo lo que haremos, bendito Padre, será para darte a ti la gloria y la honra. Yo te pido que me uses poderosamente hoy, Señor, que seas tú hablando a través mío, que sean tus palabras saliendo de mi boca, que no haya nada, Señor, de palabras de hombre, porque queremos profundizar en ti como tú nos has enseñado, Señor, que no nos quedemos en la mitad del camino, que no nos quedemos en la superficie, sino que cada vez conozcamos más esos tesoros tuyos que tienes allá en el fondo, Señor, en nuestro corazón, para que todo el mundo, Señor, reconozca que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que para ti no hay nada imposible, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en números, ya está Mayra que no puede, ¿sí? Bueno, en números, ¿qué? Les dije 6. ¿Hay algo? Número 6, 22 al 27. Número 6, 22 es. Entonces, ¿qué dice? Dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras.
Entonces, ahí es donde yo quiero enfatizar las palabras, porque es cuando nosotras oramos por otras personas, cuando nosotros le pedimos a Dios por otras personas, ¿cómo le estamos pidiendo a Dios? Entonces dice con estas palabras, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Espérate que el número para entrar dice Altagracia. El número para entrar, 280-646. Ahora te le escribo Altagracia. 280-646. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor ahí? Primero, el Señor te bendiga y te guarde. O sea, ahí lo que le estamos pidiendo al Señor es que guarde a todas esas personas por las que nosotros estamos orando. Sabemos del amor de Dios tan grande que es, que le estamos diciendo que te bendiga. O sea, la bendición de Dios es muy grande. Nosotros conocemos Perdón, Caro, perdón, me escribiste, fue a mí. Ay, no, que... Entonces es, ¿qué dije? 280, ¿qué? 646. Altagracia. 280, 646. Entonces, cuando yo oraba por esta niña y oraba por familiares que uno no conoce, yo no conozco a los papás, yo conozco a Mari Carmen y son amigos del esposo de Mari Carmen. Entonces, ¿cómo ora por personas que tú no conoces? O sea, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja. Tenemos esa autoridad en nuestra boca de la palabra de Dios para bendecir a otras personas. Nosotros no sabemos su condición, no sabemos qué están pensando. Yo no sé si son cristianos o no son cristianos. Entonces, mira todas las oraciones de nosotras, cómo puede influir y cómo puede llegar a los familiares de personas que uno no conoce. Entonces, tenemos esa autoridad para bendecir, para pedirle al Señor que los proteja, que los guarde. Y cuando decimos que los guarde es como ponerles esa sombrilla así protectora y que estén ellos debajo de esa sombrilla para protegerlos. Que dice, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. O sea, es el deseo de nuestro corazón. Que conozcan de Cristo, que conozcan del amor de Dios, que les llegue a ellos esa sonrisa, ese agrado de Dios, que los mire con agrado. Nosotros no sabemos nada de ellos, o sea, no sabemos si el Señor está bien con ellos o no está, o ellos están bien con Dios, no sabemos nada. Pero nuestro deseo es que, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, aunque hayan cometido errores, aunque hayan cometido pecado, a nosotros eso no nos interesa. Nos interesa es que Dios los mire con agrado. Nos interesa que haya el amor de Dios en sus corazones. O sea, muchas de las cosas a veces pensaba yo, es tan fácil hablar con personas que conocen de Cristo porque tenemos el mismo hablar, tenemos el mismo sentir, leemos la misma palabra, entonces estamos como en concordancia, ¿cierto? Pero hablar con personas que no conocen de Cristo, con personas que no saben de Jesucristo, no saben de la palabra de Dios, es más difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando un lenguaje a nivel espiritual y ellos pueden estar pensando otra cosa. Entonces, ahí es como nosotros, nuestro deseo es primero que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los mire con agrado y que Dios, dice, extienda su amor. Hay tanto amor de Dios para cada uno de nosotros, que extienda ese amor, esas alas de amor sean extendidas hacia cada uno de ellos.
Y finalmente dice, y el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Sabemos que la paz que da el mundo es muy diferente a la paz que da Jesucristo. Jesucristo dijo, yo mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la misma paz del mundo. Cuando suceden cosas así de trágicas, de dolor, de tristeza, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es la falta de paz de Cristo es impresionante, es terrible, porque empezamos a cuestionar, empezamos a renegar, hay un dolor tan grande que invade nuestra alma que no sabemos cómo manejar, qué es. Cuando conocemos a Cristo, le decimos, Señor, lléname de tu paz, lléname de tu... Y el Señor empieza a poner paz. La paz es fundamental, porque la paz de Dios inunda todo nuestro ser y es un estado donde no sabemos explicar qué pasó, pero a pesar de las circunstancias, siento paz. O sea, a pesar de lo que me digan, siento paz. A pesar de las noticias, siento paz. O sea, uno no puede explicar eso. Pero nosotras sí, o sea, nosotras tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hemos sentido esa paz de Dios. Hemos sentido en momentos de dificultad esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, quería decirles esto como un abrebocas, no es el tema de hoy, pero quería decirles gracias por las oraciones, porque yo sé que van a llegar a los corazones de esos papás que desconsoladamente lloran por la pérdida de su hijita y que lo que le pedimos es al Señor eso, que extienda sus brazos de amor, que los llene de paz, que les muestre su favor, que puedan más tarde, más adelante, entender cuáles fueron los propósitos de Dios para que esa niña viviera, para que esa niña estuviera en esta tierra. O sea, después vamos a entender cuáles fueron. Ahora no entendemos nada, no sabemos nada, pero sabemos que tenemos un Dios grande, sabemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos bendice, un Dios que nos cobija, nos guarda, nos protege y quiere siempre lo mejor para nosotros. El tema de hoy no era ese, pero quería hacerles con respecto al fallecimiento de Macarena. El tema de hoy es Apocalipsis. O sea, quiero empezar Apocalipsis, estudiar el capítulo 1 con ustedes, porque, no sé, el Señor me ha inquietado mucho por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, por todo lo que sabemos que va a pasar. Estudiar el libro de Apocalipsis, que es un libro muy interesante, es un libro donde, hola Altagracia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de saber las noticias de tu hijo. Hello. Muy contenta de las noticias de tu hijo. Dios te siga bendiciendo y te siga llenando de gracia y de sabiduría para manejar la situación. Dios te bendiga. Gracias, sí. Gracias a Dios. Vamos a empezar con Apocalipsis 1. Vamos a empezar. Perdón, Carolina. 1. Dime. Perdona que te interrumpa, pero para los que tienen problemas para entrar, yo uso la misma información que tú mandaste hace tiempo y entro así sin nueva información, solamente con el 828, ese número, yo entro. Exacto, sí, porque es recurrente, ¿no? Es una recurrente, entonces ahora, Altagracia, para tu información, ya que hubo mayoría, sí. La reunión va a ser los martes a las 6 de la tarde. El próximo martes a las 6 de la tarde. ¿A las 6 o a las 7? Ay, a las 7. Sí. A las 7. Please, thank you. Tengo que grabar 7. Voy a poner 7 porque no puedo 7 p.m. 7. Yo no estaba informada. No, hasta ahorita. Las que llegaron temprano fueron las beneficiadas. Bueno, entonces vamos a estudiar Apocalipsis. Y quiero, ¿cómo se estudia un capítulo?
porque quiero enseñar también eso. ¿Cuáles son los pasos sencillos para estudiar un capítulo de la Biblia? Y empezar con Apocalipsis, el primer capítulo. O sea, son varios pasos en donde primero vamos a leerlo, vamos a leer todo el capítulo y vamos a hacer como un resumen. Me gustaría que cada una dijera el resumen del capítulo, qué entendió, porque es fundamental que cuando nosotras leamos, dice Luz Estela que no es posible entrar. Entonces, muy raro. ¿Quién lo quiere leer? Todo el capítulo para primero hacer un resumen, después vamos a hacer como una lista de observaciones, o sea, de lo que nos llamó la atención del capítulo. Luego vamos a hacer como unas preguntas, o sea, de esas que no entendí algo, y vamos a relacionar ese capítulo con otra, correlacionarlo con otros capítulos o con otros versículos de la Biblia, y así vamos estudiando. Quiero este capítulo que quede claro, porque de ahí en adelante vienen cosas profundas que Dios nos quiere enseñar y que es para nuestro proyecto futuro, o sea, para el 2021. El 2021 nosotras tenemos que estar firmes, maduras, edificadas, seguras en la palabra del Señor. Entonces, ¿quién quiere leer de Apocalipsis 1? Francisca, ¿lo puede leer? Claro. Ok. Escúcheme. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje recibido de Dios y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. ¿Es todo completo hasta todo llegar al el uno, 2? sí. Ok. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Sí. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre, así sea. Cristo viene en las nubes, todos los verán, incluso lo que lo traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo y llorarán por él. Sí, así sea. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte de ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos, por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús. Me encontraba yo en la isla llamada Patmos, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y oí tras de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia del Asia, a Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro. Y en medio de las 7 candelabros vi a alguien que aparecía con apariencia humana y vestida con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí en sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto con mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles y las 7 iglesias, y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta para las nuevas que llegaron, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos leyendo Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1. Entonces estamos diciendo que para estudiar profundamente el Apocalipsis 1, vamos a leer el capítulo, todo lo leyó Francisca, todo el capítulo 1, y vamos a hacer como un resumen, que cada una, ¿qué entendió del capítulo? O sea, simplemente, ¿qué entendió en el capítulo 1? ¿Qué le dijo el Señor ahí? Capítulo 1. Bueno, aquí dice que dichoso el que ve y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. Eso es muy importante, que hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Okay. Que hacen caso. Dichoso, dice. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Alejandra. Bueno, entiendo que es una visión que le dio Dios a Juan sobre las 7 iglesias, y pues las iglesias somos nosotros, ¿cierto? La iglesia somos nosotros. Entonces él le mostró qué iba a pasar pues con nosotros en esas 7 iglesias. Bien. Pues es lo que... Ya. ¿Quién más? Yo. Dime, Viviana. Porque no me aparece. Apocalipsis 1 es un mensaje profético que el Padre le reveló a Jesucristo y que confirma primero quién es Jesucristo, porque va describiendo quién es Jesucristo, ¿sí? Entonces, como la confirmación de quién es Jesucristo, confirma quiénes somos nosotros, dice que somos sacerdotes al servicio de Dios, y luego empieza a describir que hay un mensaje a las 7 iglesias, y esperar ya el capítulo 2 a qué se refiere cada uno de esos mensajes. Ese es mi resumen. Ok. ¿Quién más hizo el resumen del capítulo 1? ¿Nadie más? La verdad, para mí fue muy bien hasta el capítulo 3. Después de que empezó el 4, para adelante, lo de las iglesias y de los países, y eso me confundió. Y la señora que habló ahorita último dijo que esto lo escribió Dios a Jesús.
Porque me da la impresión que fue Pablo el que escribió esto, inspirado por Dios. No, lo que yo dije es que es un mensaje profético que Jesucristo, que Dios, o sea, yo dije es un mensaje profético que el Padre le revela a Jesucristo, porque en la Nueva Versión Internacional dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Sí? Que Dios el Padre le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora va a suceder. ¿Sí? Entonces sí es Dios, sí es el Padre el que se lo da, y luego llega el ángel, a través del ángel se lo transmiten a Juan. Es Juan. Yo dije Pedro. Tú dijiste Pablo, es Juan. Pablo. Es que yo confundo porque siempre lo digo en inglés. No. Y Juan, no sé quién es Juan. Okay. Juan es el discípulo amado de Jesús. Recuerden que Juan era el que se le recostaba en el hombro al Señor Jesucristo, y el último que estaba ahí con María. Ese es Juan. ¿John en inglés? Es John. Es John. Sí. Okay. Perfecto. Se le reveló Apocalipsis, fue a él, a Juan. A Juan, sí. Entonces, ¿quién más? El otro Juan. Está Juan Bautista. Sí, pero no, estamos hablando del discípulo. Del discípulo, sí. Este es otro Juan, por eso le dije. Sí. Entonces, el libro de Apocalipsis se llama el libro de la revelación de Jesús, de la revelación de Jesús, porque nos revela primero la majestad de su corazón y liderazgo en su plan para trasladar la historia a la era venidera, o sea, lo que va a venir, lo que va a suceder. Entonces, aquí en versículo 1 dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Los siervos somos nosotros, por eso es tan importante este libro, tenerlo presente y conocerlo, porque es lo que va a suceder y cuál es nuestro papel aquí, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo nos tenemos que preparar. Hace 8 días hablamos de la novia y la preparación de la novia, ¿por qué? Porque tenemos que estar preparadas. No sabemos cuándo va a ser, pero tenemos que prepararnos. Entonces, este es un libro que relata los acontecimientos que sucederán en el plan que Jesús tiene para purificar a la iglesia. Como decía Alejandra, está hablando de 7 iglesias y las iglesias están representando las características de cada una de nosotras. O sea, más adelante vamos a ver cada una de las características de la iglesia y si nos ponemos a analizar cada una, todas hemos tenido de eso, de cada una. Entonces, eso lo va a hacer y también va a traer la gran cosecha de almas. Por eso hay que seguir orando por todas las personas que todavía no conocen de Cristo, porque entre más pasa el tiempo, o sea, el Señor está esperando pacientemente que todas las personas lleguen a conocerlo. ¿Y cómo lo van a conocer si nosotros no predicamos? ¿Y cómo van a saber de Cristo si nosotros no hablamos de Él? Entonces, ahí es donde empieza nuestro trabajo, nuestra función. Entonces, por eso pensaba yo, wow, y una está enferma y la otra y la otra. O sea, tenemos que ponernos las pilas porque Dios está haciendo cosas grandes y Dios quiere usarnos como instrumento en sus manos para llegar a los corazones de otras personas, para que se salven otras personas, así como nosotras somos salvas. Y reemplazar, por ejemplo, todos esos gobiernos malignos de la tierra para llegar Él a gobernar aquí. El propósito de Dios en este libro es, primero que nada, revelar al hombre que está detrás de este plan. Y muchos se enfocan en el plan y pierden de vista a Jesús. Y fíjense que este libro, lo primero que habla es de Jesús, las características de Jesús,
las cualidades de Jesús. Es un libro donde nos está describiendo quién es Jesús. Entonces, Juan nos dio muchas declaraciones aquí de lo que él... Espérate que entró Diana Gómez. También dice algo del anticristo, ¿verdad? Sí, pero todo eso vamos a hacerlo después, calamidad, o sea, los problemas en la tierra y todo paso por paso, para entender el primer capítulo. O sea, nosotras entendemos el primer capítulo y vamos a empezar a entender el segundo y el tercero y hasta el 22. Entonces, cada descripción que Dios hace, que Juan hace aquí, que es lo que vio Juan, lo que Dios le permitió que viera, es la descripción perfecta de Jesús en toda la Biblia. Describe quién es Él, cómo piensa, qué siente, cómo actúa en los últimos tiempos. Entonces, si leemos el libro de Apocalipsis con esa perspectiva correcta, eso nos va, ¿saben qué va a pasar? Nos va a hacer enamorar más de Jesús. Nos va a acercar más a adorarlo, a desearlo, a tenerlo más cerca, y muchas veces al Señor, ¿por qué no vienes ya? Necesito más de ti. O sea, hay un deseo en nuestro corazón tan profundo de que el Señor llegue ya, pero sabemos que hay muchas personas que todavía necesitan conocer a Jesucristo. Entonces, aquí es nuestra labor como líderes, como siervas, como sacerdotes. Por eso les decía al principio la bendición de tener en nuestra boca y en nuestro corazón la palabra de Dios, porque cada oración es para bendecir a otras personas, porque Dios nos ha apartado del mundo para que nosotros seamos su pueblo, y como pueblo de Dios, nosotras tenemos que hacer la función de sacerdotes, de líderes, de siervos, de hijas. ¿Ves? Tenemos todas esas funciones. Entonces, ya empezamos nosotros como a desapegarnos un poquito de lo material, empezamos a despegarnos un poquito de nuestras necesidades propias para empezar a ver las necesidades de los demás. Y las necesidades de los demás, uno puede ver necesidades materiales, pero la necesidad primordial de todo el mundo es tener a Cristo en su corazón. Una persona que tenga a Cristo en su corazón lo llena todo, llena toda su vida. Ya está completo. Entonces, es romper con ese temor de hablar, con esa dificultad de que yo todavía no sé con qué palabras, yo todavía no sé si esta señora me va a contestar feo o no, no me importa. O sea, ya es como romper esa barrera y empezar que los tiempos se acercan, que los tiempos finales se acercan y queremos que todo el mundo conozca de Cristo. Ese es como lo que el Apocalipsis nos está diciendo, y Jesús nos dio este entendimiento acerca de su corazón, de su ministerio en este capítulo, por lo que nosotras oramos, por lo que nosotros hablamos. O sea, aquí en Apocalipsis el Señor nos va a enseñar a hablar, a ver que a veces estamos tan enfocadas en cosas tan sin importancia que le damos más importancia a cosas triviales en lugar de darle importancia a lo que realmente tiene importancia. O sea, el Apocalipsis nos abre los ojos al mundo sobrenatural, al mundo espiritual, a vernos realmente lo que estamos haciendo aquí en la tierra como hijas de Dios y ver la luz en lugar de estar en las tinieblas o siendo tibias o un día sí, otro día no, un día quiero, otro día no. No, a ser firmes en la fe en que hemos profesado como hijas de Dios. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos revela en nuestro corazón, nuestras emociones comienzan a ser transformadas por completo y vemos una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas.
comenzamos a ver al Dios real, a un Dios que es papá, a un Dios que es rey, a un Dios que es siervo, que vino como siervo, pero no vuelve como siervo, viene como rey. Entonces, la segunda venida de Jesucristo ya no es de siervo, ya no es como vino la primera vez, viene como rey. Y eso fue lo que le pasó a Juan aquí a final del capítulo, que dice, al verlo en el versículo 17, imagínense, Juan había estado con Jesús, comiendo con él, almorzando con él, desayunando con él, predicando con él, se le ponía en el hombro al Señor Jesucristo, lloraba con él, se reían y todo. Y después lo volvió a ver en el versículo 17, dice, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. O sea, ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Jesús apareció con una forma diferente. ¿Cómo apareció Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cómo apareció ahí Jesús? Dice, me volví para ver de quién era la voz en el versículo 12. De la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere? A Jesús. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. El hecho de que tuviera una túnica que le llegara a los pies, en ese tiempo, la túnica que llegaba a los pies era de una persona que no era siervo. Los siervos tenían la túnica más arribita para que pudieran hacer los trabajos pesados y todo, y no se le enredara la túnica al caminar ni nada. Las túnicas de hasta abajo eran personas que ya tenían otra posición, una posición más de rey, ¿no? Más está grabando. Sí. Está grabando. Sí. Entonces, ahí ya había una diferencia con el Jesucristo que él había conocido. Ahora, dice versículo 14, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. O sea, su cabellera blanca, ¿qué estaba representando? ¿Qué era eso? Era la pureza, era la sabiduría de Dios. Todo eso representaba sabiduría, representaba pureza. Y los ojos resplandecían como llamas de fuego. ¿Qué era? El conocimiento de Cristo acerca de todo el mundo. O sea, esa imponencia que tiene el Señor Jesucristo de conocer la luz que ilumina. O sea, todo eso hizo que Juan cayera como muerto de pensar, ¿quién es? Y era el mismo Jesucristo, pero ya llegó como rey. Entonces, los ojos de Jesús, ojos como de fuego, hablan de ese deseo ardiente de amor, de su intensidad, sus conocimientos. Esos conocimientos deben penetrar en nuestro corazón. Nosotros todos los días debemos querer saber más de Jesús. O sea, ya lo conocemos, así como Juan lo conoce como siervo y todo, conocerlo como rey, que esa palabra llegue a nosotros como esa espada de doble filo que entre a nuestro corazón y digamos, wow, cada vez te conozco más, cada vez quiero amarte más, cada vez quiero saber más de ti. No nos quedemos en la superficie. Yo insisto tanto eso porque a veces nosotras sí estamos bien y nos sentimos bien y queremos a nuestro Dios y sabemos que Dios nos ama y sabemos, pero nos quedamos como ahí en ese letargo, como en eso, no hay nada más. Sí, hay más. Entonces, ese Juan nos está mostrando que nosotras también, o sea, nosotros conocemos al Jesús siervo, al Señor Jesús que vino
para servir y no para ser servido, que vino para hacer milagros, que vino para alentarnos, para darnos vida eterna, para darnos vida nueva, para perdonar nuestros pecados, y ahora cómo viene, o sea, ¿qué más hay? ¿Qué más hay de todo lo que está escrito en la palabra? Y es ese amor tan profundo que yo quiero tener más, quiero más de él. Entonces, esos son los ojos, así eso es lo que representa sentir ese amor de Dios por nosotros, impartir amor a todos nosotros. Entonces, Dios nos enseña que todo lo que nosotros aprendamos de él, lo demos a los demás. Porque hay mucha gente que no conoce el amor de Dios. Nosotros sí lo conocemos. La voz de Jesús, decía Juan que él hablaba que como trompeta, o sea, él habla para unir a todo el pueblo, que todos lo oigamos, que todos sepamos quién es él. Él estaba anunciando el regreso. Y él quiere que nosotros seamos esa boca abierta de salga solamente la voz de Dios, que sean las palabras de Dios en nuestra boca y disponer nuestro corazón para que no salgan palabras de hombre. Las palabras del hombre no edifican, las palabras del hombre no son vida, se mueren. Así como vienen, así se van. Pero la palabra de Dios llega y entra y es vida para las demás personas. Entonces, fíjense cómo el Señor nos va mostrando cómo llega a él, con cabellos de Jesús, la cabeza, el cabello blanco, como la nieve, dice, ¿no? Eso indica la gloria del Padre también, la sabiduría, todo lo que es blanco, las vestimentas blancas, el pelo blanco, todo eso está dándonos a entender la pureza, la eternidad, la sabiduría de Dios. La vestimenta de Jesús también, que el cordón de oro, o sea, todo es grande, todo es majestuoso, fíjense que Jesús nació en un pesebre, Jesús nació humilde, Jesús nació, pero ¿cómo llega ahora? Llega como rey, mostrando que hay oro, que hay riqueza, que hay abundancia, que hay poder, que el que manda es él, que él es el único que tiene el dominio de todo, de la tierra, del cielo, del infierno, todo. Él tiene las llaves de todo. Él no es cualquier persona, es el dueño del oro, de la plata, del universo, el creador del cielo y de la tierra. A eso es que viene él así, a mostrar esa potencia, ese poder, esa fortaleza, esa sabiduría. Y nosotros somos hijos de él. O sea, ¿qué más queremos? Entonces, dice que Jesús sostiene las 7 estrellas, que son sus líderes. Habla de la promesa de ungir, de dirigir, de protegernos. Él nos tiene a su diestra. Nosotros dice que estamos sentados a la derecha del Padre. Espiritualmente nosotros ya estamos sentados a la derecha del Padre. Entonces, ahí en el versículo 16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Entonces, ahí es donde nos muestra qué tan lindo es Dios, o sea, qué tan hermoso es Dios, cómo resplandece, cómo cuando la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, hay luz, ya no hay oscuridad. Donde está Dios, ahí hay luz. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ahí Jesús vino, Él dice que es la luz, que Él apagará toda oscuridad. Y es lo que nos ha dicho a nosotros siempre. Entonces, cuando a veces nos sentimos que no nos hallamos, que como que quiénes somos, recuerden siempre, yo soy luz, yo estoy con Cristo, Cristo está conmigo, Él es la luz que ilumina mi camino, que me alumbra la vida, que me fortalece, que tiene el poder para dirigir mis pasos. Los pies de Jesús y su espada. Entonces dice, como rey, él pone todas las cosas bajo sus pies.
y usa su espada para remover toda la resistencia a su reinado. La espada es la palabra. Y seguimos, ¿se acuerdan en Hebreos? La espada de doble filo. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y de esa manera debemos actuar, debemos hablar. Entonces, fíjense que en Apocalipsis 1, cómo Dios nos enseña que el tema principal del Apocalipsis es que Jesús viene a la tierra en las nubes para ser recibido como rey. Entonces, es anunciado su reinado, es proclamado en todas las naciones y miremos Mateo 24:30. Mateo 24:30. Porque dice del Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, ¿qué significa? Para ustedes que creen que, porque muchas veces dicen el Hijo del Hombre. Yo creo que cuando dice el Hijo del Hombre, bueno, era una forma como el mismo Jesús se llamaba así, ¿no? Pero además porque era mostrando lo humano de él, para que nosotros entendiéramos que él también padecía las mismas dolencias nuestras, las mismas alegrías. O sea, por eso se llamaba el Hijo del Hombre. Él mismo se llamaba así. El Hijo del Hombre era llamado así porque es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, él es completamente hombre y completamente Dios. Entonces, cuando él se refería al Hijo del Hombre, era eso. Yo soy el Hijo de Dios, pero también soy 100% humano. Yo sé por lo que ustedes están pasando. Yo soy Dios, pero soy uno de ustedes. Yo conozco sus emociones, yo he padecido también las mismas dificultades de ustedes, he llorado como ustedes. O sea, es mostrarnos el hombre que hay en él, siendo hijo de Dios, 100%. No es mitad y mitad, es 100% hombre y 100% Dios, ¿sí? Entonces, íbamos en Mateo 24:30. ¿Qué dice? Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Entonces, ahí lo que está diciendo es, ¿cómo va a aparecer? ¿Cómo va a aparecer? Va a aparecer en el cielo y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, Jesús viene, sí, Jesús viene. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, pero hay que prepararnos para ese encuentro. Que nos encuentre siempre limpias, puras, sanas y haciendo el trabajo de Él, haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuál es? Llevar la palabra. Evangelizar. Llevar la palabra. ¿Y cómo estamos haciendo este trabajo? ¿Cómo? Porque fíjense que Él nos ha enseñado que nos da talentos, nos da habilidades, nos da dones. ¿Cómo estamos cada una haciendo y perfeccionando cada una de las cosas que Él nos da para que cuando Él llegue encuentre que nosotras estamos haciendo las cosas para Él, por Él, pensando en Él? Entonces, fíjense cómo cambia nuestra mentalidad. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vemos que nuestra vida puede ser mucho más enriquecedora
que nacer, morir, multiplicarse y nacer, ¿cómo es que es? Nacer, crecer, multiplicarse y morir, como una planta, como un animalito, ¿no? Pues creció y tuvo más cachorritos y se alimentó bien y se murió. No, nosotras no estamos así para ello. Nosotras tenemos una función importantísima delante de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos los días para glorificar el nombre de Dios y para ser esas siervas de Dios, esas hijas de Dios, esas hermanas de Cristo aquí en la tierra, en donde estamos esperando la venida del Rey de Reyes? Ahí es donde a nosotros nos debe cuestionar eso que estoy haciendo, empezando por mi esposo, después mis hijos, después la gente que me rodea, en la iglesia, en mi trabajo, en mi estudio. O sea, ¿qué estoy haciendo? Y cada granito de arena que tú hagas pensando en Dios, eso se va a multiplicar. Eso es lo que Dios quiere. O sea, no apagues tu lámpara, que tu lámpara esté encendida siempre. Y la lámpara es esa luz del Espíritu Santo, que se note que estás aplicando la palabra de Dios. Porque para eso es que Él nos dejó el manual, para eso es que Él nos dejó la Biblia, para que nosotros sepamos cómo actuar, qué hacer. Y ya cuando vemos que va a venir, entonces nosotras ahora sí nos ponemos las pilas para que nos encuentre, que nos encuentre bien bañaditas al menos. Entonces, esa limpieza de nuestro corazón, esa pureza de nuestra mente y esa integridad de nuestra conducta es lo que Dios llama santidad. Eso es santidad. Entonces, ay, no tan santa. Pues sí, soy santa. Pues que Él me llama santa. ¿Qué quiere decir santa? Quiere decir apartada. Entonces, yo tengo que revisar todos los días mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Lo tengo limpio? No, todavía no. Entonces, límpialo. Es mi función. Mi función es limpiar el corazón. No dejarlo con moronas, no dejarlo ahí más o menos limpio, no dejarlo. No, hay cosas que yo tengo que limpiar en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar con las personas. Hay cosas que yo tengo que limpiar. Para otras personas, no. Para mí, yo estar bien delante de Dios cuando Él llegue. Y yo sé que Dios está aquí. O sea, yo sé que Dios me está viendo. Yo sé que Dios en este momento me está observando todo lo que yo hago. Entonces, no hacer como hacen muchas veces en las oficinas, que cuando no está el jefe, eso toman tinto y eso hablan y que esto y eso y dejan el trabajo para un lado, y cuando ven que el jefe va a llegar, ¡ay, llegó el jefe! Y pues cada uno en su oficina, cada uno empieza el computador a funcionar. No es esperando que Él llegue para yo hacer, es estar haciendo y que Él nos encuentre haciendo para nosotros. Sí, dime, Alejandra. A mí un día el Señor, mientras barría en la casa, me hablaba todas esas palabras que tú estás diciendo. Por eso todos los días barres, así quiero que barras tu corazón, que limpies, que muevas, no que barras por encimita, sino que muevas, que te quede bien limpiecito. Así quiero que limpies tu corazón. Wow. Si tú dejas, por ejemplo, 2, 3 días sin limpiar tu casa, mira el polvo. Es que a veces me quedaba días sin limpiar y yo decía, uy, qué polvero. Entonces ahí mismo se venía el pensamiento de la palabra. Así es cuando dejamos de limpiar nuestro corazón, lo llenamos de mucha basura y después recogemos un montón de cosas que no sirven y eso van para la basura. Exacto. Me lo mostraba en la calidad de la basura. Un día recogía yo basura bonita, digámoslo así, en el sentido, otras veces la recogía como negra y pegada como al piso. Yo decía, uy, Señor, así es que somos nosotros y tú cada día nos limpias con tu palabra y nos muestras. Y Él me lo mostró, fue así, porque yo peleaba con Él por eso. En la casa, cuando cogía todos los implementos de aseo
Y él me decía, es que así quiero enseñarte cómo es que es el corazón de cada persona que lo tiene que limpiar. Y yo soy eso. Yo soy la sangre que limpio, el agua que limpio, el agua que tienes que beber para limpiar tu corazón. Así como limpias tu hogar, tu casa, y permanece todo reluciente, así quiero que tu corazón permanezca reluciente. Wow, sí, así es. Carito, yo quiero hablar. Dime, claro. Qué pena, qué pena. No, pues, todo lo que su merced Dios nos está hablando por medio de su merced, yo recuerdo, creo que todavía tengo el libro, un libro de Esther Lucía, que es la esposita del pastor Darío Silva, creo que se llama así, ¿cierto? Entonces, ese libro se llama Ratones de Iglesia. Y yo cuando yo conocí ese libro y lo leí, que lo leí muchas veces, ella nos hablaba de pues cuando uno va a la iglesia y en la iglesia somos unas y fuera de la iglesia somos otras o en la casa somos otras. Entonces, ese libro para mí fue muy edificante y para muchas personas porque bueno, primeramente ese libro lo conocí por mi hermanita y luego yo empecé a pasarlo hacia personitas, lo que tú dices, tenemos que ser luz, tenemos que hablar, tenemos que ayudar. O sea, cuando ya Dios empieza a hacer la obra en uno también empieza con personitas que uno tiene alrededor, mujeres especialmente. Entonces yo empezaba como a pasar ese libro para que lo leyeran y Dios empezara a hacer la obra en esas personitas. Pero es un libro muy, muy edificante, un libro donde personalmente yo aprendí mucho, aprendí tanto, y aún, así tengamos muchos años de estar con el Señor, 20, 30 años, aún todavía se sigue aprendiendo, porque nosotros somos carne, y se sigue aprendiendo. Yo siempre he dicho que nosotros estamos como en la universidad del reino, en la universidad de Dios, en la universidad del Señor. Y él es así, como cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela, el colegio, entonces cuando nos enseñaban temas y que si uno no aprende, uno entonces otra vez, y no, y que todavía no entiendo, y otra vez, entonces hasta que uno no aprende, y así es el Señor con cada una de nosotras, y Él nos pasa siempre por el fuego, por el fuego, por el fuego, hasta que aprendamos. Por ejemplo, cuando Él nos habla mucho del perdón, el tema del perdón, eso lo habla mucho por medio de prédicas, por donde sea, por cualquier cosa, el Señor nos habla. Es algo que nos cuesta a todo ser humano, no solamente Glay, no solamente sino a todo ser humano, ¿sí? Pero cuando nosotros ya estamos pasando, digamos, esa materia, digámoslo así, ese tema, esa materia, pero si no, no es que me cuesta perdonar, es que me cuesta perdonar. Entonces el Señor vuelve y nos pasa y nos pone personas o pone personas que, mejor dicho, un ejemplo, ella no me gusta, me cae mal. Entonces yo voy a pasar por un ladito, yo no la miro, me escondo, y el Señor no, vuelve, y así es Dios con nosotros. Él es nuestro maestro, nosotros somos sus alumnos, ¿sí? Nosotros todos somos la iglesia, somos los alumnos de Él. Pero cuando uno tiene un corazón dispuesto para Dios, para aprender, Señor, yo sí quiero, porque todos somos imperfectos, todos. Nadie nació perfecto, solamente el Señor, solamente Dios. Entonces nosotros, cuando Él nos pasa por esa prueba y nos habla del perdón, el perdón, el perdón, entonces no es el perdón. Yo perdono, pero no olvido. Por ejemplo, cuando nos pone el Señor en su palabra del rey que le perdonó la deuda a un siervo de ellos que le debía, y él le decía al rey que lo perdonara, y lo perdonó. Y él salió de allá y se encontró con una persona que le debía, y él sí lo mandó preso porque no le perdonó. Y se enteró el Señor, ¿y qué pasó? Fueron y le contaron, y también, como no perdonó, pues él también le hizo lo que le hizo al otro. Entonces, Dios nos deja una enseñanza muy bonita, que así como Él nos perdona, tenemos que perdonar. Y no es yo perdono, pero no olvido, no. Yo pienso que el ser humano muestra con su actitud lo que tiene en su corazón. Amén. Yo digo que cuando una persona, yo hablo con todo el respeto, claro, pero que si somos cristianos y yo tengo el amor de Dios y hacemos eso que estamos haciendo tan bonito, vea, estamos todavía aprendiendo, porque yo no puedo decir, uy, no, yo ya me la sé toda. No, estamos aprendiendo, hay cosas que pronto ya me falta aprender a mí. Entonces, por medio de este medio, el Señor me va
lo que yo no he podido aprender me lo va a enseñar, lo voy a entender, lo voy a aprender, ¿sí? Entonces tenemos que cada día, y lo que uno muestra como ser humano hacia las personas, eso hace ver lo que tiene en su corazón. Si la persona expresa amor, expresa todo, con la persona que la haya ofendido, pero expresa amor, tiene a Dios en su corazón. Pero si la persona, estamos con Cristo y todo eso, pero muestra, digamos, seriedad, o que muestre uno así como que, entonces su corazón todavía no está sano, su corazón está lleno de resentimiento, de falta de perdón. Uno muestra el amor de Dios con la actitud de uno. Sí, por eso. Así es que uno da el testimonio del Señor. Así es. Por eso, aquí en el discipulado empezamos haciendo sanidad interior. Sí. Porque la sanidad interior es recoger todo el pasado, porque tuvimos un pasado antes de Cristo, un pasado que no fue lo más agradable, un pasado donde hubo envidias, celos, rencores, traiciones, robos, asesinatos, muertes, enfermedades, cuánta cosa fea hubo antes de Cristo. Y llega el Señor Jesucristo a nuestra vida y empieza a recoger todo eso como en un costal y lo mete a los pies ahí en la cruz y dice, ahora eres nueva, eres distinta, eres mi hija, ahora yo te aparto para ponerte un vestido nuevo, diferente, y que tu manera de pensar sea la mía y no tus pensamientos y no tus ideas y no comiences a pensar y actuar de manera emocional, sino por medio de mi palabra. Y así es que vas a empezar a vivir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nacimos de nuevo. Y al nacer de nuevo, comenzamos como hacen los bebés. Primero gatean y después caminan. Y después corren y después saltan. Y después se van creciendo y se vuelven adolescentes y adultos. Y eso tiene que pasar en la parte espiritual también. Somos bebés que estamos tomando lechecita todavía, después nos podemos comer la bandeja paisa con el chicharrón, los frijoles y el aguacate, el sancocho de gallina y todo eso, y no nos cae mal, pero a un bebecito yo le doy eso y le va a caer mal. Entonces, la palabra de Dios va evolucionando en nosotras de tal modo que nosotros, en la medida que crecemos espiritualmente, vamos queriendo más. Y más, yo quiero más. Entonces es cuando tenemos esa hambre de Dios, esa hambre de Cristo, donde Dios dice, ay, ¿quieres más? Venga conmigo, yo le enseño más. Y entonces empieza Dios a llevarnos, a mostrarnos el propósito que tiene para nuestras vidas. Entonces por eso estamos estudiando Apocalipsis, porque empezamos con sanidad interior, que es el pasado. Seguimos ya como bebecitos y tomando lechecita y la palabrita bonita y el amor de Dios y todo es lindo y todo es perfecto con el Señor, pero hay dificultades, hay aflicciones. Entonces, ¿cómo voy a responder frente a las aflicciones, a las penas, a la enfermedad? ¿Cómo actúo? Ya no por emociones. Entonces, lo que decía Gladys, tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que empezar a ser nueva criatura, tener el carácter de Cristo, tengo que llenarme del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Entonces ya no es que el odio, no, es el amor, la paz, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la humildad, la fidelidad, el dominio propio. Ya, entonces ya comenzamos eso. Y ahora estamos viendo cuál es la meta. O sea, ¿cuál es tu meta en la vida? Es entrar a estar en esa dimensión no desconocida, sino esa dimensión conocida del Espíritu Santo, del poder, de la fascinación en la que estás obsesionada por conocer más del Señor Jesucristo, de profundizar más. Esa es nuestra meta de vida. Como decía Pablo, o sea, para mí el vivir es, ¿qué no me decía? Morir es ganancia, en donde ya lo que yo viví, o sea, lo material es superficial para mí, y para mí ese morir es ganancia, es morir en mí para que crezca Cristo en mí, para que las demás personas cuando me vean a mí, no me vean a mí, vean a Cristo. ¡Wow! ¿Cómo has cambiado? Amén. ¡Wow! ¿Cómo estás
¿Cómo reaccionas de distinto ahora? Antes reaccionaba con la pelea, la discusión y eso se solucionó así y pum. No, ahora no. Ahora, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo actúa Jesús en este momento? Entonces es comenzar a ver la palabra de Dios en mi corazón para yo pensar, sentir, hablar y actuar de la forma como Cristo lo hace. Así es que nos quiere ver el Señor Jesucristo, actuando como instrumentos de Él en sus manos, en la manera, con los principios bíblicos, no por emociones. Entonces ya no reaccionamos, ya actuamos, ya tomamos la iniciativa, ya somos nosotras las que hablamos con sabiduría porque le hemos pedido al Señor sabiduría para hablar. Entonces ya pensamos antes de hablar. No hablamos y después pensamos. No, pensamos antes de hablar. Y actuamos una vez pensemos y reflexionemos sobre la palabra de Dios. Entonces, si esa es nuestra meta, miremos Filipenses 3:8 y vamos a terminar ya. Filipenses 3:8. Porque Pablo es un ejemplo. Pablo es un ejemplo en nuestras vidas de lo que fue él antes de Cristo. O sea, ¿qué era él? Era un matón de cristianos que los perseguía para asesinarlos y religioso a morir, legalista. Y cuando se le apareció el Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues, Saulo? No le llamaba Pablo, le llamaba Saulo. Entonces, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él lo reconoció como único Señor y Salvador. Y la vida de Pablo cambió, pero inmediatamente. Inmediatamente el Señor le dio la vista nueva, empezó a ver que la vida de él estaba sin sentido, no tenía propósito. ¿Y quién es Pablo ahora? El apóstol de los apóstoles. Entonces, en Filipenses 3:8. Yo lo tengo. Ay, léelo, porfa, Consuelo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sigue leyendo. Espérate. El versículo 9. Ok. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Exacto. Entonces, ¿qué te dice ahí Pablo? ¿Qué te está diciendo ahí? Todo lo que él tenía, y que Pablo era de las personas más influyentes, era romano, era judío, era erudito, sabía cantidad de idiomas, era un hombre súper importante en conocimiento y todo. Y dice, todo eso lo doy por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, no vale nada, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. Entonces, ese es un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, que nuestra meta sea conocerlo más, profundizar más y sobre todo representar su reino del cielo aquí en la tierra, porque no se les olvide que somos ciudadanas del cielo y embajadoras de Cristo. Ese es el título que Dios nos dio, embajadoras de Cristo. Y si ustedes saben qué es un embajador, pues sabrán cuál es la función de un embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, bueno, dejémoslo ahí para seguir profundizando. Dime. Porque quiero ser, ¿cómo se dice? Fiel con la hora. Entonces, para terminar a las 3:30.
¿Qué opiniones tienen? ¿O qué, ya para terminar? ¿Quién quiere hablar? Ay, yo no sé, porque yo siempre he tenido temor de leer Apocalipsis, no sé por qué, pero Yo también, yo también. gracias por empezar este estudio, porque yo siempre, no, yo no quiero Apocalipsis, no, ahora no estoy lista. Y seguro ahora estoy lista para estudiar. ¿Y te das cuenta de lo fascinante que es? ¿Te das cuenta de lo hermoso que es? O sea, cómo describe al Señor Jesucristo en el primer capítulo y de cómo Él va a llegar como rey y cómo nos quiere a nosotras tener así funcionando para esa meta grandiosa que es la segunda venida de Jesucristo. O sea, no eres la única que siente temor de estudiar Apocalipsis, porque siempre Apocalipsis se ha visto como, wow, el desastre, las muertes, la destrucción, se acabó el mundo. Miren, vamos a estudiar capítulo por capítulo y por eso quiero así que encuentren ustedes mismas cuando vayan leyendo qué entienden, hagan un resumen, hagan una lista de observaciones. Entonces, ahí va a entrar Mari Carmen. Y hagan una lista de esas posibles aplicaciones para su vida diaria, de lo que Dios les está diciendo ahí en cada versículo. Es fascinante, o sea, el Apocalipsis es verdaderamente, es como, wow, nos tiene en cuenta el Señor para cosas grandes que van a venir, entonces hay que prepararse. Entonces ahí es donde está lo chévere del asunto, o sea, nuestra vida no es plana, nuestra vida no es monótona. Con el Señor Jesucristo no hay monotonía, no hay rutina. Es algo fascinante que todos los días nos está mostrando cosas y saber que lo tenemos a Él y que Él nos tiene en la palma de su mano, estamos protegidas, porque a nosotras estamos protegidas, somos del ejército de Cristo y la batalla la tenemos ganada y sabemos quién es el perdedor y sabemos quién es el vencedor, así que estamos en el bando de los ganadores, así que, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Estamos bien. Ahora, hay que orar por los que no conocen a Cristo para que se hagan del bando de nosotros, de los vencedores, de los ganadores, porque no queremos ver personas perdidas, queremos ver personas salvas en Cristo. ¿Listo? Consuelo, ¿ibas a decir que tú también le tenías miedo al Apocalipsis? Bueno, porque yo conocí al Señor, digamos, en noviembre y en enero me moví para Palm Beach y me invitaron a un estudio y era de Apocalipsis y de una iglesia. Yo no conocía iglesias aquí ni nada y entonces me fui y era una iglesia... bueno, no me acuerdo pero no entendí ni mu, ni pa, nada. Y tuvimos que ir como 2 meses a estudiar y yo entraba y salía y no entendía nada. Claro, creo también puede ser que era una bebé y segundo, el maestro, me imagino, no sé. De ahí mi mamita siempre me decía, voy a empezar Apocalipsis, ¿quieres estudiar conmigo? Yo salía corriendo. Claro. Sí. Esas son taras que hay que romper y que hay que eliminar para que Dios nos muestre cada versículo. Si ustedes pueden hacer el ejercicio. ¿Qué Apocalipsis hoy? No hubiera entrado. Claro, de hacer el ejercicio y cada versículo, Dios mío, enséñame qué es lo que tú quieres que yo entienda de cada versículo del Apocalipsis del primer capítulo en toda la semana y van a ver lo excitante que es, lo apasionante que es.